Buenas tardes, esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 2. Filosofía pura, ¿no? La filosofía, ustedes tienen, por lo visto, 6 filosofías. La 1, que ya la vieron, sería filosofía antigua, filosofía griega. Esta filosofía de hoy trata sobre la Edad Media. La 3 ya será edad contemporánea, la 4 y la 5, filosofía, perdón, la 3 será la moderna, la 4 y la 5 será la contemporánea, y la 6 será, propiamente hablando, movimientos actores de filosofía, aunque no se llama ya filosofía, sino movimientos filosóficos contemporáneos. Ahora nos toca ver un poquito, entrar en el mundo de la Edad Media. El autor que yo sigo para esta asignatura se llama José Antonio Merino, Historia de la Filosofía Medieval. Ustedes no tienen que seguir un autor, pueden seguir varios, ver en internet o cualquier otro pensamiento de lo que se maneja en esta asignatura. Recuerden que esta materia, esta asignatura, esta época de la historia, la Edad Media, es una época teocéntrica. Cuando decimos teocéntrica, todos los filósofos son creyentes, son religiosos. Primero son creyentes y después son filósofos. La Edad Media era cosmocéntrica. Se miraba el mundo desde la naturaleza, todo es agua, todo es fuego, todo es tierra, desde el ser. Pero ahora, en la Edad Media, el mundo no se ve desde el cosmos, sino desde Dios. Dios creó el mundo. Y por lo tanto, estos filósofos, hay 3 grandes religiones, el cristianismo, el islam o los musulmanes, la filosofía árabe fundada por Mahoma, con su Biblia llamada el Corán, su libro religioso llamado el Corán. Y también está aquella de donde nace Jesucristo, que es el judaísmo, ¿verdad? Jesucristo era judío y entonces el Antiguo Testamento tiene su Biblia llamada la Tanakh. Tanakh, o sea, la T de Torah, la N de Tanakh de Nevi'im, que significa libros proféticos, y la K de Ketuvim, que significa los otros escritos. Con sus diversidades, ¿verdad? Los libros del Antiguo Testamento, por lo menos de la Biblia evangélica, que se llama la Biblia protocanónica, pues tiene lo que se llama integrado la Tanakh, la Biblia de los judíos. Como los judíos no aceptaron a Cristo, no tienen los 27 libros del Nuevo Testamento, sino solo del Antiguo Testamento. Entonces ahí tenemos tres libros, ¿verdad? La Biblia de los cristianos, con el cristianismo, fundada por Cristo, el judaísmo de los judíos, con el libro, la Biblia judía, la Tanakh, fundada por Moisés. Se le llama libro de Moisés o libros de Moisés o libros de Elías, Moisés y Elías. Y por último tenemos el Islam, el libro del Corán. Las 3 se entienden como religiones reveladas. ¿Qué significa revelar? Que Dios habla, Dios se revela, Dios entra en la historia. Él es quien toma la iniciativa. ¿Por qué hablamos de Dios según estas culturas teocéntricas? No porque el hombre descubre o conoce a Dios, eso sería religión, sino más bien porque Dios entra y habla de él. Manda profetas, manda sacerdotes, manda enviados, mensajeros. Dios toma la iniciativa. Es él el que se inventa la religión cristiana, la religión musulmana, según las distintas creencias que yo presento, y la religión judía, ¿verdad? Dios se revela y entra en la historia, tomando la iniciativa. Arregló el micrófono de Samuel. Samuel tiene que... Entonces, los grandes pensadores son
son religiosos, hemos dicho. Entonces, ante una primera pregunta, podríamos responder, ¿cuál es el carácter? ¿Cuál es la impronta, el carácter de la filosofía medieval, de la filosofía número 2? Es su característica principal. Entonces, ya lo hemos dicho, es teocéntrica por naturaleza. Primero son religiosos y después filósofos. Segunda pregunta, ¿cuál es el tema principal en esta? Hay un tema dominante en esta filosofía medieval. Entonces, el tema principal va a ser fe y razón. Esa lucha entre fe y razón. La fe defendiendo su campo frente a la filosofía y la filosofía definiendo qué es filosofía para no confundirla con la revelación o con la teología. ¿Qué es lo filosófico en medio de la edad media? Este es el gran tema. Primera pregunta, ¿cuál es la característica principal? La respuesta es teocentrismo. Segunda pregunta, ¿cuál es el tema? La respuesta es fe y razón. Lógicamente que fe y razón sería como el método, definiéndose el método porque a nivel de tema, de contenido, están como los tres grandes problemas: Dios, el mundo y el hombre. ¿Quién es Dios? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe el mundo, la naturaleza? ¿Quién hizo el universo, el mundo? Y la otra pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? Son como los tres grandes temas que articulan, forman lo que se llama el paquete llamado filosofía. Entonces, si responde la razón, la humanidad reflexionando, discutiendo, con lo que Aristóteles llamó lógica, con lo que Platón llamó dialéctica, con lo que Sócrates lo llamó ironía, pero era esa discusión, la, la retórica, la dialéctica, la lógica, eh, lo que viene por la luz natural de la razón, el método filosófico, la luz natural de la razón. Entonces, se le llama filosofía, aunque los temas sean los mismos. Si responde el hombre con la luz natural de la razón, se le llama filosofía. Si las respuestas se buscan en la revelación, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Corán? ¿Qué dice la la Tanaj? Si las respuestas se buscan en los libros religiosos y en la palabra de Dios, pues lógicamente que ya no estamos hablando de filosofía, sino que estamos escuchando. El método es la escucha y la creencia. El método se llama la fe. Por eso el conflicto no está en el tema. El tema es tanto en filosofía como en teología. Son lo mismo. Son lo mismo. Dios, el mundo y el hombre. Los grandes problemas de la humanidad, de ser y sentir de esta humanidad. Son lo mismo los problemas, pero las respuestas son diferentes. Si la busca a la luz de la discusión de los filósofos, eso es luz natural de la razón. Si la busca escuchando la palabra de Dios, eso es luz sobrenatural. No, ya no es natural, sino sobrenatural. Y eso significa que el Espíritu Santo es quien te ilumina para que entienda y vivas y crea lo que se llama las cosas que Dios dice. Entonces, ahí tenemos este debate durante toda la Edad Media. Aunque esta filosofía es de carácter teocéntrico, no significa que no hayan muchos rebeldes. Lo vamos a ir viendo contra la teología, el cristianismo, la forma de entenderlo. Vamos a ir viendo un poco cómo los filósofos se expresan. Que no es de que no tan, que están de que dogmatizado y que no pueden pensar otra cosa. No, no. Y además también estamos en los orígenes del pensamiento cristiano. La teología, la iglesia no estaba tan definida en sus creencias. Estamos en los orígenes, en la Edad Media, en sus orígenes, tenemos los orígenes de toda esta discusión. ¿Cómo se debe entender la teología? ¿Cómo se debe entender la palabra de Dios? Es el momento en que están poniendo y sacando libros de la Biblia, en lo que están creando la Biblia, y lo que están entendiendo y tirando pensamientos
e interpretando. Entonces, los conocimientos teológicos de la iglesia que están escritos allá en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en un solo Dios Padre. El credo que es llamado el credo niceno-constantinopolitano, porque primero comenzó en Nicea y después terminó en Constantinopla. Ese credo, que fue la reunión de la iglesia, definieron qué era lo que la iglesia creía, defendiéndose de frente a las filosofías, de frente a las ideologías, de frente a los combates que había en el pensamiento en esa época. Bien, pues nada, cerramos con esa segunda pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Entonces, la primera pregunta era cuál eran las características y decíamos teocentrismo. Son religiosos antes que filósofos. ¿Cuál es el tema? Decíamos fe y razón. Y concluimos diciendo que la fe y la razón no son el contenido, son el método. El contenido es Dios, el mundo y el hombre. Y el método es lo que está en discusión. Cuando las respuestas son filosóficas, cuando las respuestas son teológicas. Para darle un mejor término a esa pregunta, porque hoy día se hablan de 3 niveles del conocimiento: la filosofía, la teología, la ciencia. Entonces, aquí no hay ciencia. En la Edad Media no hay ciencia. Y no es que no se use la palabra ciencia. Se habla mucho de ciencia. Pero ciencia en filosofía viene de sapiencia. Es la misma filosofía. Eso es científico en filosofía, significa, eso es filosófico. Es lo mismo sapiencia, saber, sabiduría, que ciencia. Cuando hablamos hoy día de ciencia, que pasa por el método empírico, observación, hipótesis, experimentación, comprobación, que hablamos de la ciencia probada y medida por el método, el conteo estadístico, por la probabilidad, por el conteo del porcentaje y del promedio. Cuando hablamos hoy de ciencia, eso viene de la Edad Media para acá. Y la Edad Media, tiempo de Colón, eso, son 500 años que tenemos de la llegada de Colón. Son 5 siglos. La Edad Media comienza en el siglo V después de Cristo y estamos en el siglo XXI. En el siglo V hasta el siglo XV tenemos la Edad Media. En el siglo V, en el 456, el Imperio Romano se dividió en dos, y cuando se cayó la parte que se llama el Imperio Occidental, cuando se cae el Imperio Occidental, entonces comienza la Edad Media, en el 476, siglo V. Y la otra mitad duró 10 siglos, 1000 años, hasta que se cayó. Es lo que se llama la toma de Constantinopla, la caída del Imperio Romano de Oriente, no la de Occidente, de Oriente. Esa ya no dura. Eso ya fue en el 1456, la toma de Constantinopla, la caída del Imperio Romano de Occidente. Esos 10 siglos, 1000 años, ahí todavía no había ciencia. La ciencia, después de la caída del Imperio Romano de Oriente, que es cuando ya 1476, Colón viene en 1492, unos añitos después de que se cayó el Imperio Romano de Oriente, en que se están buscando nuevas rutas. Colón llega a América. Años después, Martín Lutero pronuncia su proclamación de la Reforma Protestante. En esta época ya, después del Renacimiento, la toma de Constantinopla por los turcos, la llegada de Colón a América, la propuesta de las tesis de Martín Lutero, van a definir un cambio de época y el mismo Renacimiento. Eso ya ahí, con el Renacimiento comienza a aparecer lo que se llama el espíritu científico. Ahí aparece Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, y comienza a aparecer la observación y una humanidad que no quiere ni filosofía, la autoridad de los filósofos, ni quiere teología, lo que dice Dios, quiere vivir lo que ella conoce. Entonces nace el conocimiento científico con el paradigma de
del método de la observación, la hipótesis, la experimentación, la comprobación, el método propiamente hablando de Isaac Newton. Y después, pues, con el Renacimiento, sobre todo las ciencias naturales, y después con la Ilustración, la caída de la Ilustración, en el 1789, con la guerra, con la Revolución Francesa, y con la Revolución Industrial en el siglo XIX, ahí se va tejiendo, inventando con la Ilustración y tejiendo con los nuevos problemas, las nuevas sociedades que fue provocando la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Se va provocando una nueva ciencia, que es lo que se llama las ciencias políticas, ciencias económicas, ciencias sociales, ciencias históricas. En otras palabras, las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen 300 siglos y las ciencias naturales tienen 300 siglos, no, 300 años, 3 siglos. Y las ciencias naturales tienen de 4 a 5 siglos. En otras palabras, la ciencia no está en la Edad Media. La ciencia viene después de Colón, la ciencia viene después del Renacimiento. La ciencia que hoy en la que estamos metidos, que hay que ver para creer, observación, hipótesis, experimentación. El espíritu en el que estamos metidos es nuevo. Ahora, nosotros estamos en la Edad Media. En la Edad Media no existe eso de que observación, experimentación, observación. No existe el espíritu ¿cómo se llama? Del conteo estadístico. No existe la experimentación científica. No es que no exista de forma esporádica. Lo que no existe es la institución llamada ciencia. Lo que existe es la filosofía, que fue lo que se originó en Grecia, y después ese debate en ir definiendo lo teológico de frente a lo filosófico, que es lo que vamos a estar viendo. Lo que vamos a estar viendo es estos dos tipos de conocimiento, el filosófico y el teológico, cómo se van debatiendo el puesto de su autonomía en este proceso llamado Edad Media. Bueno, entonces ahí tienen una segunda pregunta respondida. ¿De qué trata esta materia? ¿Cuál es el tema? Entonces hemos visto que el tema es fe y razón, la autonomización de la filosofía frente a la teología, de la teología frente a la filosofía, que el tema no está, la discusión en principio no está en el contenido, aunque vamos a ver que los contenidos son totalmente diferentes, pero bueno, cuando lo vemos así, el tema tenga el tema filosófico no está tanto en lo contenido de forma prioritaria, sino en el método. Lo que se va definiendo es el método. Y por último, que no existe lo que se llama las ciencias naturales ni sociales. Eso es un fenómeno nuevo. Entonces, ante la otra pregunta, además de cuál es la característica fundamental de la Edad Media y cuál es el tema que trata esta asignatura, otra pregunta sería las grandes divisiones. ¿Cuáles son las grandes etapas en las que se divide la Edad Media y sus grandes filósofos? ¿Quiénes son los grandes filósofos de la Edad Media? Fíjense que antes de responder estas dos últimas preguntas, ya incluso respondimos en qué tiempo se ubica la Edad Media. Desde la caída del Imperio Romano de Oriente, en el 476, a la caída del Imperio Romano, de la caída del Imperio Romano de Occidente, de Oriente no, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. La toma de Constantinopla en el 1456. 1000 años, ahí se ubica la Edad Media. Algunos lo ponen no hasta la caída del Imperio Romano, sino hasta la llegada de Colón, por eso lo enfatizamos, y otros lo ponen con la proclamación de las tesis de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿cuáles son las grandes etapas? Son dos las grandes etapas de la filosofía medieval. La patrística, que es la primera parte en la que vamos a entrar, y la segunda etapa es la escolástica. Y la escolástica. Algunos prefieren decir la alta Edad Media, la época en que se va como subiendo en la reflexión,
y la Baja Edad Media, el momento ya en que con la escolástica va llegando a su culmen y comienza como una época de declive, especialmente con la intervención de Guillermo de Ockham y lo que se llama la navaja de Ockham, ¿no? Y lo que se llama la vía moderna, que va preparando lo que se llama el Renacimiento y los nuevos tiempos. Esa ruptura a partir de un nuevo enfoque filosófico que hace Guillermo de Ockham, esa ruptura con toda la Edad Media y que generó eso que se llamó en la Edad Media el problema de los universales, que es un tema que van a tratar la escolástica va a enfrentarlo de forma directa, el problema de los universales, donde encontramos a Anselmo de Canterbury, padre de la escolástica, a Alberto Magno como una de las grandes luces y Santo Tomás de Aquino como el mayor exponente de lo que se llama de la escolástica. El más grande, bueno, entonces ya estamos respondiendo cuáles son los grandes filósofos. Las grandes etapas, en principio, son esas dos, ¿verdad? Hay otras, pero de entrada son esas dos. La alta edad media con la patrística y la baja edad media, la escolástica. ¿Quiénes son los grandes filósofos? ¿Quiénes son los grandes filósofos de la Edad Media, de este momento que nos toca? Bueno, si lo vemos por religión, en el cristianismo hay dos. San Agustín de Hipona en la patrística, en la alta Edad Media, y Santo Tomás de Aquino en la escolástica, en la baja Edad Media. Repito, ¿quiénes son los grandes? San Agustín de Hipona, el primer gran sintetizador de todos los pensamientos de la época, y después Santo Tomás de Aquino, sintetizando la discusión sobre el tema de los universales, de todos los pensamientos. La irrupción de Aristóteles vino a crear un desequilibrio en el pensamiento eclesiástico, porque en la Alta Edad Media se pensaba con Platón. La intervención de Aristóteles por los llamados los musulmanes, Avicena y Averroes, especialmente que se situaron en España, que comienzan a crear una filosofía de la cual la filosofía de la iglesia era Platón, que se estaba debilitando. Entonces entra Tomás de Aquino, entra de la escolástica. Entonces Tomás de Aquino se convierte en ese otro gran sintetizador de esta nueva época. Entonces tenemos como los grandes a la luz del cristianismo, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Si lo vemos en otra religión, el judaísmo es la primera de las tres grandes religiones en la que nació Jesucristo. En el judaísmo, el gran filósofo se llama Filón, F-I-L-O-N, Filón de Alejandría. Filón de Alejandría también pertenece a un pensamiento platónico y también se va a declarar antiaristotélico. Entonces, el mayor exponente filosófico de la filosofía medieval de carácter judío. Y ya mencionamos así, por lo menos adversando a Santo Tomás de Aquino, quiénes son los grandes filósofos de la musulmanes, ¿verdad? Recuerden que los musulmanes nació como religión y como nación durante la Edad Media. O sea, en la alta Edad Media, en los inicios no existían los musulmanes, existían los árabes, pero Mahoma no había unido el territorio y no se había formado, no lo había unido bajo esta religión llamada el Islam, el islamismo, o los musulmanes. Una vez son formados a mediados de la Edad Media, entonces comienzan a combatir, incluso religiosamente, a todo el frente cristiano. Y entonces surgen aquí
sus grandes lumbreras. Ahí a los dos que podemos destacar serían a Averroes, a Avicena. Claro que hay más filósofos en todas las épocas y las etapas. Entonces, vamos a ver cómo nos vamos acercando un poquito a estos avatares. Bueno, ahí creo que tienen ahí la panorámica, digamos, introductoria para nuestra asignatura llamada Historia de la Filosofía 2, donde hemos respondido la característica principal. ¿De qué trata esta materia? Eso fue la primera pregunta que dijimos. Tratamos de filosofía medieval, no trata de la antigua, ni trata tampoco de la moderna, trata de la filosofía medieval. ¿De qué trata esta materia? ¿Cuál es su característica principal? Que le llamamos teocentrismo. ¿Cuáles son sus grandes etapas? Alta y baja edad media, patrística escolar. ¿Y quiénes son los grandes filósofos? Los nominamos por religiones, ¿verdad? ¿Cuál es el tema que se trata fundamentalmente? Otro nombre que se le podría dar a esta materia si no se llamara filosofía, si lo vemos por el tema, sería el proceso de autonomización de la filosofía. O sea, la filosofía se convierte en filosofía, se autonomiza con su método, y sus contenidos de frente a lo que se llama la fe religiosa. ¿Por qué decimos esto? Porque antes de la Edad Media, el único pueblo que era filósofo fue Grecia. Antes de la Edad Media, todas las culturas, Egipto era una cultura religiosa, sacerdotal, tenía el lenguaje demótico. La India era cultura religiosa, también su historia y su cultura, el brahmanismo y su sistema de casta era de carácter totalmente religioso. Mesopotamia, con sus dioses, también era de carácter religioso, aunque no eran religiones reveladas, como la que hoy presentamos en la Edad Media, pero eran de carácter, no eran teocéntricas, pero sí eran de carácter religioso. Cuando decimos de carácter religioso, tenía más peso la autoridad religiosa, la creencia religiosa, que la fuerza política. La fuerza religiosa tenía más peso que la fuerza política en todas las culturas. Solo Grecia, a pesar de su panteísmo y sus dioses, no tenía tanta devoción porque sus dioses estaban por debajo del cosmos. Los dioses venían de los titanes en Grecia. Zeus, Marte, los dioses eran hijos de los titanes y los titanes venían de los volcanes. Si en la Biblia dice al principio creó Dios el cielo y la tierra, y en la Biblia dice al principio era Dios, si creáramos una Biblia griega, tendría que decir al principio eran los volcanes y los volcanes engendraron a los titanes, algo así. No son los dioses ni los titanes los primeros. Lo primero, el principio, el origen, de dónde viene todo, en Grecia es el cosmos. Entonces, Grecia es una cultura religiosa, o sea, es religiosa, pero no es religiosa por devoción, es religiosa por mitología. Como dice Platón, para explicar lo maravilloso, para explicar lo grandioso, la mitología. Grecia no es de carácter religioso, Grecia es de carácter individualista, es Grecia guerrera. Recuerden que Esparta mataba a sus hijos cuando no servían para la guerra. Y Atenas prácticamente estaba en lo mismo, eran grupos guerreros. Lo que creían era en la fuerza humana. No esperaban en la retribución ni en la fuerza de los dioses. Bueno, entonces, en Grecia que nace por lo tanto la filosofía. Y entonces, cuando ya entramos en la Edad Media, tenemos, digamos, si lo podemos ver así, una vuelta, pero ya desde la revelación. Porque ¿qué tiene la Edad Media? En que los dioses de la Edad Media, llámese Alá,
de los musulmanes, Yahvé o Jehová del cristianismo y Adonai de los judíos. El Dios de la Edad Media es un Dios que se revela, no es un Dios que se encuentra como hicieron las culturas antiguas, ni tampoco son dioses inventados como hicieron la cultura griega, dice, con los mitos. Dice Platón que Homero se inventó todos los dioses. Recuerden la Ilíada y la Odisea. Ahí las grandes epopeyas griegas están plagadas de dioses. Entonces dice, Homero se inventó todos los dioses, decía Platón. Bueno, entonces la Edad Media no se entiende ni como mitología creada por Homero o por los poetas, porque así también le llama Platón, que los poetas habían que sacarlo todo de Grecia. Platón tiene una filosofía opuesta a la mitología y a la poesía. Las grandes epopeyas, el discurso lleno de dioses y lleno de... Entonces, Platón era racionalista, ¿no? La filosofía, el pensamiento. Los otros dioses de la cultura antigua, aunque tienen muchas, están plagados de leyendas y de mitos, pero se entiende que por lo menos en esas culturas orientales, China, India, hay una mística más que un mito, una mística, un encontrar que la naturaleza es Dios, la fuerza ordenante de la naturaleza, Vishnu, la fuerza destructiva de la naturaleza, Shiva, el orden que existe en la naturaleza, el yin y el yang, o sea, son culturas que no es que están inventando mitos, sino convirtiendo el orden de la naturaleza en una especie como de encuentro religioso, le están dando nombres religiosos. En ese sentido, más que mitología, estamos viendo un encuentro de un Dios desde la naturaleza, por decirlo de alguna manera. No es de que yo gané la guerra y mi Dios es más fuerte que el tuyo, inventamos al Dios Marte. No es la narración de lo grandioso. Platón inventó mito, el mito de la caverna, el mito de, de Eros para explicar el origen del hombre. Platón inventó mitos, pero eso no es la mística de las religiones antiguas, y mucho menos de la Edad Media. En la Edad Media es lo que nos enseñan es Dios se revela, Dios habla. En las antiguas orientales, el hombre encuentra a Dios en la naturaleza. Y en Grecia, el mito se inventan a los dioses. La narración de lo maravilloso. Bueno, entonces, visto así como esta panorámica, cuáles son las grandes etapas, cuál es la característica de qué trata esta materia, cuáles son sus grandes divisiones, cuáles son los grandes filósofos, en qué época se enmarca la Edad Media, pues ya creo que estamos preparados para poder entonces entrar en el libro que le dije, Historia de la Filosofía Medieval de José Antonio Meriño. Ya como tarea para el próximo encuentro, pueden leerse a San Justino. San Justino. Vamos a encontrar allí, si quieren también, vamos a tratar de hacer una diferencia entre lo que es dentro de la patrística, entre lo que es los padres apostólicos, los padres, eh, los apologistas. Entonces, no para ver, porque esta gente son religiosos, no para ver su teología, sino para ver lo que se llama su filosofía. Pero vamos a comenzar con San Justino y con Tertuliano. Serán un poco los dos primeros pensadores que vamos a comenzar a ver ya el próximo lunes. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Nos está cerrando. Y Tertuliano para el próximo encuentro. Excelente. O sea que todo ha quedado claro. Yo espero que estén por ahí. Yo le había escrito que no acepto cámara apagada. Sí, ustedes son tan poquitos que no le
Me he dedicado a cerrarle la cámara, pero yo espero que estén ahí presentes. Vamos a ver. Listado. ¿Qué me faltó por la lista? Historia de la filosofía 2. Juan Ibar. Roberto Pérez. Presente. Juan Ibar. ¿Y Roberto está por ahí? No. Maestro, se le repita. Sí, Juan Ibar fue que yo dije. Entonces, Leonidas. Presente, profesor, presente. Ok. Álvaro Pérez. Presente. Antonio Pérez. Y Álvaro Ramírez. Presente, maestro. Y nos vemos entonces, Dios mediante. Recuerden que este videito lo van a tener disponible en su WhatsApp para si quieren refrescar alguna idea. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Adiós. Cuídense mucho. Bye bye.